Andreok, zer moduz. Ongi etorri bide segurtasunaren aldeko Euskal Itunaren aurkezpen eta atxikipen ekitaldi honetara. Gaur gurekin zaudeten 14 erakunde eta elkarteko ordezkariok adierazten duzue gure kale eta errepidetako mugikortasun seguru eta jasangarriarekin hartu duzuen konpromisoa. Nuestro objetivo es bien claro. Reducir el número de accidentes de tráfico hasta alcanzar las 0 víctimas mortales o heridas graves. Esto es lo que llamamos visión cero. Es una visión ideal que nos une para alcanzarla, para conseguirla, para hacerla realidad. Iazko udan, 16 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 10? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago. Ez ahaztu, errepidean, heriotza bakar bat ere ez baita onargarria. El verano pasado en Euskadi, el número de muertes en carretera fue de 16. ¿Cuál crees que sería un número más aceptable? ¿10? ¿Quizá 5? Suena más asumible, ¿verdad? ¿Y si entre esas personas está tu pareja? ¿O tu hija? Reducir la siniestralidad también está en tus manos. No lo olvides, porque en carretera ninguna muerte es aceptable. Así es, en carretera ninguna muerte es aceptable, ninguna. 0, porque detrás de cada accidente de tráfico hay personas, vidas, familias truncadas. Hoy les queremos dar voz, les queremos poner cara y les damos la bienvenida. Gaur gurekin ditugu Alaitz Arbilla, Bizkarrezur muineko lesioa ikertzeko AESLEM elkarteko Euskadiko koordinatzailea, Alfonso Ortiz, Bersis Abentur Bizkaia motorzale taldeko kidea eta Edurne Andueza trafiko istripuen ondorio diren lesio ugari tratatzen dituen fisioterapeuta. Eta eurekin da Julian Jantzi komunikatzailea eta motorzalea. Todas estas personas colaboran activamente con el Gobierno vasco en diferentes campañas de prevención y sensibilización en materia de seguridad vial. Habéis venido para compartir vuestro trabajo y vuestras experiencias personales, así que estamos deseando escucharos. Ongi etorri zuena da hitza. Eskerrik asko, Vanessa. Nere kasuan entzutea, gehien bat. Egunon guztioi, eskerrik asko, hau niretzat opari bada, hau gaur nire urte betetzea data, eta hau konpartitzea eta bisibilizatzea nola izateko, niretzat izugarrizko opari da, beraz, eskerrik asko benetan. Berak komentatu du, ez, heriotzak eta hildakoak eta karretetan. 2000 urtean, ja 200 piko hildako sartatu ziren karretetan, eta gero eta gutxigo. Baina bandikan badira hildakoak. Eta helburua da 2050 urterako edo, ja 0 hildako ukitzea, ezta? Ja lehenago lortzen dugun guztuen artean. Ze arrisko hor dago, vulnerableak denak gara. Batzuk gehiago, otros menos, pero el peligro está ahí y todos somos vulnerables. Y en un segundo te puede cambiar la vida o perderla. Y es triste, o es duro decir esto, pero es que a veces tenemos que tener un impacto, pero es que a lo mejor alguien hoy no llega a casa. El de la guadaña está en la curva, está en la carretera, está ahí. Seguridad, precaución, hay que estar muy al loro. Entonces, a mí muchas veces me dicen, tú estás loco con las cosas que haces, que te tiras a lo bonzo, ¿qué tal? No, yo no estoy loco, yo entreno y yo me adelanto al peligro. El que está loco es el que coge un coche y no sabe lo que tiene en las manos. Y todo el mundo conducimos, pero no todos tenemos el concepto de la velocidad, de la frenada, el adelantarte a los problemas. Y no solo vas tú, va también el de al lado. Que por un fallo del de al lado, a lo mejor tú la pagas. Entonces, para hablar de eso, hay muchas patas en lo que es la seguridad vial, asko dira baina guk 3 ikarri ditugunat. Alde batetik erabiltzailea, un señor que prácticamente nació con ruedas. Coche, moto, motero, camión, de todo ha visto, y nos lo contará. Una persona que es víctima de un accidente, y ella no tuvo nada que ver, porque iba de pasajera. Nos contará su historia. Ella lo sufrió y quien la llevaba más. O de otra manera. Y luego tenemos aquí a Edurne, que se encarga de intentar rehabilitar a la gente que son víctimas de accidentes. Entonces, aquí hay diferentes experiencias y en muy poco tiempo, es una pena, pero en muy poco tiempo vamos a intentar aclarar conceptos. En tu caso, prácticamente naciste con ruedas, lo que digo yo, camión, coche, moto, tienes una gran experiencia, has visto muchas cosas
y has sufrido la parte negativa también de lo que es la conducción. Sí, por desgracia sí la he sufrido y pues hasta que no te ves que llegas al punto de verte en la situación no sabes lo que viene detrás, o sea, lo que luego se te queda en la mente de lo que te ha pasado. Aunque no, en este caso fue más otra persona, que era llegada mía, la que le ocurrió el percance y pagó las consecuencias. Pero claro, yo lo viví detrás y esa imagen no se te quita. Claro. Y hace muchos años de eso. Porque fuiste tristemente protagonista de ese accidente. Protagonista, un testigo. Testigo, bueno, sí. Testigo de la... Sí, testigo en primer plano. Vale. Luego nos comentarás qué hay que hacer para mejorar nuestra conducta en la carretera, ¿vale? Vale. En tu caso, ya he hecho un anticipo, con 4 años te cambió la vida. Sí. Una lesión medular. Sí, eso es. Pues mi madre me llevó a la escuela, iba en la parte trasera del coche, sin cinturón de seguridad, ni silletas para niños, ni nada de nada, porque pues antes, en aquella época, no había, ¿no? Mi madre fue a coger un cigarro y nada, pues bajó la cabeza un momento y en un segundo pues era una carretera de doble sentido y nos chocamos contra un camión cisterna de estos grandes, pues de frente. Yo, como no llevaba ningún sistema de seguridad, pues salí despedida y lo que veis. Y mi madre pues estuvo muy grave, a punto de morirse, pero luego ya se recuperó físicamente, porque luego pues psíquicamente pues muy duro. Que al final conducía ella y hacerle daño a lo que más quieres, no, pues es muy duro. Y sin querer. Y sin querer, sí, y luego pues bueno, mi vida claro cambió, ¿no? Pues vivir sentada en una silla de ruedas, pues al final tiene sus limitaciones, sus complicaciones sociales, psicológicas, claro, personales, y bueno. Un segundo de descuido. La pregunta del millón: ¿quién no ha utilizado el móvil conduciendo? ¿Quién no ha encendido un cigarro con el mechero? Gracias, señorías. 30 años intentando rehabilitar a la gente. Sí. Habrás visto de todo y no todo bonito. Pues sí, he visto de todo. O sea, y en cuanto a accidentes de tráfico, pues la verdad es que muchos accidentes tienen consecuencias no tan graves, pero yo creo que con que haya una grave es suficiente. Es decir, que en un accidente una persona se quede con un daño cerebral, ¿no? Una persona que hacía una vida, bueno, que consideramos normal, se quede con un cerebro infantil, con una familia que no sabe cómo cuidarle, que por mucho que venga donde nosotros sabemos encima que no va a mejorar, o sea, va a mejorar ciertos aspectos de su vida física y psíquica, pero poco. Y a mí personalmente, pues en estas situaciones lo más duro se me hace es ver cómo se desestructura una familia, ¿no? Cómo un matrimonio deja de ser un matrimonio, cómo unos hermanos dejan de tener importancia en esa familia porque el foco se convierte en esta persona. Esta persona, por suerte, apenas se entera de nada, pero va a ser así toda su vida, ¿no? Y a mí eso me impacta, es lo que más me impacta. Y de hecho, bueno, antes he comentado con ellos, ¿no? Es uno de los momentos que más duro se me hizo, fue un caso de estos, y a partir de ahí es donde hice, bueno, las voluntades anticipadas, que todos conocemos que son, ¿no? Yo las hice en ese momento, o sea, porque yo no quiero que por algo que ocurra de ese tipo, por algo que pueda pasarnos así, ¿no?, tenga semejantes consecuencias, porque las consecuencias son a todos los niveles. O sea, al final casi la lesión queda minimizado, ¿no?, en ese momento. Es físico y luego lo mental. Sí, y las relaciones, porque claro, todo cambia, y este caso también fue un segundo. Fue un segundo, una noche vieja, no estaban bebidos, era un grupo de chavales que no estaban bebidos, o sea, no habían bebido, vamos, salían entonces, y este no llevaba el cinturón. Entonces, bueno, pues salió disparado y las consecuencias pues fueron, y bueno, ya han sido para toda su vida, así se ha quedado. Entonces, yo creo que uno es suficiente, ¿no? Porque siempre pensamos, pues una lesión de hombro, vale, eso tiene secuelas, todo nos cambia la vida, porque todo nos cambia, pero bueno, el que exista un caso de esos a mí ya me parece... Y además, mira, dos personas habéis comentado las dos el tema del cinturón de seguridad, ¿no? O sea, no es en plan conductor, pero muchas veces la responsabilidad es del conductor, porque él comete una infracción o porque no tiene la capacidad de adelantarse a lo que va a venir.
tú eres un gran defensor de los cursillos. Sí. Yo he hecho una mención, yo hago cursos de conducción por las cosas que hago, yo sé lo que tengo en el volante, sé qué es la distancia, sé lo que es la velocidad, sé lo que es frenar en seco, la prueba del alza, o sea, 1000 pruebas, Sí. y tú creo que eso lo defiendes, ¿no? Pues sí, yo la verdad es que el primer cursillo que hice, que lo hicimos en Arcaute, y bueno, después de hacer un par de pruebas que hicimos, me quedé para un segundo y digo, bueno, si llevo andando en moto desde que tenía 12, 13, 14 años, yo no sé andar en moto. No sé andar en moto. Y yo no me canso de decirle a la gente de mi entorno que lo más importante es la formación. Formarnos, o sea, siempre aprender más. Y vivir las situaciones, las sensaciones. Para verte esta formación, para luego prever esas sensaciones, esas situaciones y saber cómo más o menos puedes afrontarlas. Sí. Porque luego pueden variar, pero ya tienes una base. Eso yo, vamos, no me canso en ese aspecto. Tanto en moto como en coche, como en lo que sea. O sea, saber lo que tienes en las manos y luego las condiciones. La formación es fundamental. Yo pienso que para la seguridad vial, la formación en moto, en coche, en camión, en bicicleta, formación, respeto y siempre querer ir a más. O sea, no decir, bueno, ya sé hacer esto, no, pero ¿y si aprendo otra cosa? ¿Y si aprendo otra técnica? ¿Vale? O sea, siempre hay formas de... La formación, fundamental, y más en algo que todos los días usamos y prácticamente todos y todas tenemos un vehículo y todos los días lo usamos. O sea, aquí estamos todos los días, digamos, con el riesgo del peligro. Eso es. Formación, cursillos y demás. En tu caso, tú aprovechas lo tuyo para hacer un buen fin, o sea, para una buena causa. Sí. Y es concienciar a la gente y para eso das charlas en centros y a gente Sí, joven, ¿no? sí. Porque eso de, voy a 90 y voy parado. No van parados. No. ¿Qué impacto tienen tus charlas? ¿O los jóvenes qué te responden? Pues llega el mensaje, se emocionan y al final porque ven la realidad, ¿no? La cara B del tráfico, no solo pues, el desplazarte con los amigos, ir a no sé qué, ven la cara B del tráfico, entonces les llega el mensaje, yo no digo que a todos y a todas, pero sí que ves sus caras, emoción, te escuchan con mucha atención y bueno, yo creo que esto es necesario, debería de ser yo creo que obligatorio para todos los alumnos y alumnas que pudieran asistir a este tipo de charlas o a este tipo de eventos. Y bueno, por lo menos la formación la tienen. Luego ya estará en ellos pues tomar buenas decisiones correctas o no, ¿no? Pero por lo menos eso, tener la formación, la información y seguramente que salvamos muchas vidas, estoy segura. Y el hecho de que tú des también esas charlas, estás visualizando un poco, pues lo tuyo es una consecuencia de lo que pasó, que nadie se libra. No, nadie se libra, libra, ¿no? eso es. Y luego que el vivir así, ¿no? Que ahora están con todas sus capacidades óptimas y que es una pena pues perder la vida o perder las capacidades por una tontería, pues yo que sé, por ir deprisa, por un despiste, por conducir bajo la influencia de drogas o alcohol o cualquier otro tipo de... Muy bien. Cursillos, formación, rehabilitación. ¿Os va gente a ver cómo rehabilitáis? Porque muchas veces cuando la gente es consciente y ve qué le puede pasar, es que somos así. O sea, muchas veces si no vemos las cosas no nos hacemos una idea. ¿Podría ser también...? No. No, o sea, no va. No van. Normalmente ¿Podría no. ser también...? Bueno, podría ser. O sea, yo alguna vez que se me ha cuestionado, ¿no? Bueno, la situación de ciertas personas o el ser tan dramática, ¿no? He solido decir, bueno, ven, Eso es. te llevo a hacer una ronda por el hospital y luego me cuentas, ¿no? O sea, pues porque no es lo mismo ver la situación de una persona que le ha pasado algo a imaginártela, no es lo mismo. Claro. Entonces, pues podría ser una de las maneras de, pues bueno, de hacer frente, ¿no? O de hacer pensar, ¿no? Por lo menos. Eso es. Normalmente las visitas suelen ser más cortas o más tipo de estudio. ¿Qué otra cosa? Bai. Bueno, vos minuto, gracias Zaizkigu. Tenéis una asociación motera. Sí. Y es algo más que andar en moto, porque entre vosotros también os ayudáis. Sí, claro. Esa formación también la hacéis entre vosotros, ¿no? Exactamente. Si alguien quiere venir con nosotros a rodar y consideramos que es una persona, porque claro, no solamente que ruede, sino que también tenga, pues, sepa estar y demás, pues nos involucramos en intentar enseñarle lo que buenamente nosotros hemos aprendido. Yo lo que le animo a la gente que empiece con la moto
Ahora, pues que busque un grupo de gente que vaya a enseñarle, no le vaya a demostrar lo que ellos hacen, sino que se preocupen en enseñarle, en corregirle y que él esté abierto, o esas personas estén abiertas a esa información que se le puede dar, que le pueden evitar muchos disgustos, la verdad. O sea, no como hacemos los ciclistas, que salimos en grupo todos despacio, con el gancho a ver, haciendo sufrir a los nuevos, ¿no? Y con las motos pasa igual, o sea, hay gente que, no, vente conmigo, no, va, pum. Es que eres un paquete, pero bueno, ¿cómo que eres un paquete? O sea, eso es una falta de respeto, es una falta de respeto tremenda. No es un paquete, es una persona que va en moto, tú quieres ir como un loco, pues vete como un loco, pero no obligues a los demás. Claro. Entonces yo a esa gente, a la gente que saca el carnet, digo que eviten esas personas, que vayan con gente que realmente vayan a disfrutar de la moto. A disfrutar de la moto, de los paisajes, de la compañía, de un comer, de monumentos, de lo que sea. La moto es y que hagan un cursillo. Cuando tengan el carnet en la mano, un cursillo para darse cuenta de lo que tienen entre las manos. O más, efectivamente. Gerta dakizu ke? Kanpaina, zertan datzan edo? Bai, joaten gara, pues hori, ikastetxeetara, eta pues esaten diegu zer den hori, ez? Bizkarrezur muineko lesio bat, ze ondorio ekartzen dituen horrelako lesio batek, eta pues, nola aldatzen den zure bizitza. Orduan, pues hori, ikus dezaten nola aldakieken bere bizitza, eta... Segundo batean gaina. Segundo bakar batean, bai. Eta hori, azkenean, denok gaudela trafikoan sartuta, denok. Bai oinezkoak, txirrindulariak, hori. Patinak, hori da. Eta gero izango dira gidariak, ez? Etorkizuniko gidariak, orduan, izan kontzientzia hartzeko. Bueno, esto ya denbora erdia agortuta daola. La última pregunta, con capacidad de síntesis, como es toda la charla. Bueno, aquí están la gente para firmar, son gente que tienen esa potestad, esa autoridad. Proyecto precioso, necesario, pero si estuvierais en ese lado, daros una idea, que seguramente lo tendrá ya pensada, porque están metiendo muchas horas en eso, ¿no? Pero, ¿qué haríais, lo primero que haríais, si tuvierais esta responsabilidad de intentar llegar al objetivo cero? Si estuviéramos ahí. Sí, si tú tuvieras decir, bueno, pues la decisión la tengo que tomar yo, ¿qué es lo primero que haríais? Pues hablando de la formación y teniendo el poder de poder decidir algo, pues quizá, no sé si un examen o una evaluación cada cierto tiempo a todos los que llevamos o un coche, o una moto, o una bici, o caminamos a todos. O sea, alguna formación o alguna manera de ver en qué situación estamos y si verdad. Sí, ir refrescando. Sí, todo. Ir refrescando. Vale. Curso, vale, perfecto. ¿En tu caso? La formación y el respeto. ¿Vale? Y luego la concienciación, o sea, el intentar concienciar a la gente a través de estos eventos del riesgo real de la carretera, que un segundo o una décima de segundo te puede cambiar la vida. Exacto. Y no por tu error, sino que te puede liar parda el de al lado también. O un animal que se te cruza. O un animal, sí que me has enseñado un vídeo, un ciervo que de repente delante de la moto y tú lo viste y paraste y no le diste. ¿Eta zure kasuan, en tu caso? Educación vial en todos los ciclos de la enseñanza, desde los 3 años, pues eso, los pasos de peatones, tal, hasta el bachillerato. Obligatorio, yo lo pondría, cada etapa. Sí, pero pues, convivimos, peatones con vehículos, y claro. Y luego, pues exigir eso, respeto hacia nuestra propia vida, hacia lo de los demás, porque es un fenómeno al final compartido y lo que haga uno le afecta a otro, no solo o sea, si yo hago las cosas bien, pues puede que mi vida se vea truncada porque otro las haga mal. Entonces, al final, que es un fenómeno compartido y social, entonces nos repercute a todos. Entonces, un poco concienciar. Eskerrik asko Laitz, horrekin izateatik, eskerrik asko Edurne, eskerrik asko Alfonso, eskerrik asko guztioi, zorionak dago ekimenagatik, eta bueno, pues hau izan dira beraien testigantzak, eta beraiek zer ingo luketen badakizue. Segurazki
sinade horretan izango da, baina, bueno, behintzat hor zetekaset informazioa. Asi que, bueno, besterik gabe, eskerrik asko benetan, eta, bueno, jarraitzeko dugu gaurko ekintaldiarekin. Bai, Julian, zuei ere eskerrak eman nahi dizkizuegu, Alaitz, Edurne, Alfonso eta Julian zuen ekarpenengatik eta bide segurtasunaren alde egiten duzuen lan guztiarengatik, nahi baduzue zuen eserlekutara, Juan Altzarete. Agradecemos, sin duda, vuestra labor de divulgación, vuestro compromiso y vuestra labor de divulgación para hacer que las carreteras y las calles de Euskadi sean cada vez más seguras. Trafiko istripuek eragiten dituzten kalte larriak hainbesterainokoak dira, eurak horiek saiesteko lana, egin beharreko lana nazio batuen 17 helburuetako bat bihurtu direla. Este es un reto global 2030 ante el que Euskadi ha decidido anticiparse y actuar ya localmente. El Pacto Vasco de Seguridad Vial es un compromiso ético, interinstitucional y social. El Gobierno vasco ha impulsado el primer Pacto Vasco por la Seguridad Vial, un gran acuerdo interinstitucional dirigido a visibilizar ante la sociedad vasca que la seguridad vial es una responsabilidad compartida que nos concierne a todas las personas. Gure helburu komuna trafiko istripuen ondorioz hildako eta larri zauritutako pertsonen kopurua gutxitzea da. 2050erako Bizion Zero ikuspegiarekin. Horretarako honako hau adosten dugu. 1. Implementar la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y establecer alianzas estratégicas para garantizar la seguridad vial y la movilidad segura y sostenible en el marco del modelo vasco de crecimiento y bienestar social. B. Erakundeen arteko lankidetza eta lankidetza publiko-pribatua indartzea, 2030erako gure kale eta errepideetan hildakoen eta larriki zauritutakoen kopurua erdira murrizteko. 3. Implementar políticas que integren la visión cero víctimas por accidente de tráfico en el horizonte 2050, situando a Euskadi como referente europeo en materia de seguridad vial y movilidad segura y sostenible. Lau, bide segurtasunaren, osasunaren, berrikuntzaren, hezkuntzaren, justiziaren, ekitatearen, berdintasunaren, udalerri eta hiri jasangarrien, errepide seguruen eta klima aldaketaren arteko interdependentziari heltzea, pertsonak politika guztien erdigunean jarrita. 5. Incentivar la movilidad activa en bicicleta u otros medios de desplazamiento saludables y promover sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles mediante el impulso del transporte público y la interoperabilidad de los títulos de transporte. 6. Hiri eredu berrien alde egitea, pertsonen joanetorriak eta salgaien garraioa osasunerako, segurtasunerako, ingurumenerako eta tokiko ekonomiaren garapenerako kaltegarriak izan ez daitezen. 7. Planificar y coordinar estrategias para la eliminación de las zonas de alta siniestralidad y zonas de alto potencial de mejora en la red, con actuaciones correctivas y preventivas. 8. Euskadiko bide-sarea osatzen duten errepideen kudeaketa integral, adimentsu, dinamiko, seguru eta jasangarriaren alde egitea. 9. Trabajar por el mantenimiento de las infraestructuras de la red viaria de Euskadi, persiguiendo el objetivo de la mejora constante de la seguridad vial. 10. Berrikuntza eta teknologia berrien erabilera sustatzea, adimenean oinarritutako bide segurtasuneko ereduak sustatzeko eta mugikortasunaren eta errepideen kudeaketa prozesuak optimizatzeko. 11. Impulsar políticas que pongan el foco en la especial protección de los colectivos vulnerables, personas conductoras de bicicleta, motoristas, viandantes, vehículos de movilidad personal, personas con diversidad funcional, personas mayores y niños y niñas. 12. Kontzientziaziorako eta sentsibilizaziorako prestakuntza programak sustatzea
zirkulazio istripuak prebenitzeko eta bizikidetzan eta errespetuan oinarritutako jokabide arduratsuak bultzatzeko. 13. Favorecer la información a las personas usuarias de la vía sobre los riesgos y consecuencias legales derivadas del no cumplimiento de la normativa vigente en materia de tráfico y apostar por la rehabilitación efectiva de las personas conductoras de riesgo. 14. Euskadiko enpresei eta erakundeei eskatzea laneko bide segurtasuna sar dezatela enpresen eta langile autonomoen laneko arriskuen prebentzioaren kudeaketan. 15. Asegurar una respuesta efectiva después del accidente. Apoyo psicológico, social y legal para las víctimas de accidentes de tráfico y su entorno familiar. 16. Itun honetako akordioak ezagutzera ematea eta herritarrei honako mezu hau helaraztea. Bide segurtasuna gizarte osoaren erantzukizuna da. 17. Desplegar un proceso de gobernanza efectivo para evaluar la implementación de los compromisos del Pacto Vasco por la Seguridad Vial y medir el grado de avance de los objetivos marcados. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria, bide segurtasunaren aldeko Euskal Ituna, Euskadin 2022ko azaroaren 4an. Euskadi Basque Country 2030 agenda. Una treintena de agentes de 14 entidades, tanto públicas como privadas, han participado en el proceso de elaboración del presente pacto. Jarraian, itunarekiko atxikipena irudikatuko dugu. En representación de Stop Violencia Vial, su presidenta Rosa María Trinidad. Stop Accidentes elkartearen izenean, Ana Novella lehendakaria. En representación de Eusko Federpen, su presidente, Félix Ortiz de Zárate. AESLEME elkartearen izenean, Marko Goyos zuzendari nagusia. En representación de la Federación Vasca de Ciclismo, su presidente Raúl Mena. Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren izenean, Maialen Olabe lehendakaria. En representación de EITB, la gerente de EITB Media, Ainhoa Alustiza. Bilboko Udalaren izenean, Juan Mari Aburto, alkatea. En representación del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, su alcalde Eneko Goya.
Gasteizko udalaren izenean, Gorka Urtaran alkatea eta Eudelen lehendakari gisa ere sinatuko du. Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean, Unai Rementeria diputatu nagusia. En representación de la Diputación Foral de Guipúzcoa, su diputado general, Markel Olano. En representación de la Diputación Foral de Álava, Araba, su diputado general, Ramiro González. Eta azkenik, Eusko Jaurlaritzaren izenean, Inigo Urkullu lehendakaria. Bien, pues vamos a sellar este importante compromiso con una foto de familia de todas las personas firmantes. Josu Erkoreka, lehen lehendakari ordea, mesedez, zu ere hurbildu zaitez eszenatokira. Eskerrik asko guztioi, bide segurtasunaren aldeko euskal itunarekin bat egiteagatik. Muchas gracias por su compromiso. Pueden volver a sus asientos. Eta lehendakari mesedez. Zuri gelditzeko eskatzen dizugu. Zurea baita hitza orain. Mientras colocamos el atril, recordar que la seguridad vial es una responsabilidad compartida de todas las instituciones y de todas las personas. Por eso, este pacto queda abierto a la adhesión de todos los agentes del sistema público y privado que intervienen en el ámbito de la seguridad vial. Eskerrik asko guztioi egiten duzuen lanarengatik. Herri agintari eta ordezkariok, herri zerbitzari eta zaindariok, elkarteetako arduradun eta kideok, jaun Andreok egunon. Eskerrik asko, bide segurtasunaren aldeko itunaren partaide izateagatik. Eskerrik asko denoi egindako lana eta ekarpenengatik, baita ere itun honen alde eta aldeko konpromiso publikoa erakusteagatik. Ituna bat dator Euskadiko segurtasun publikoaren planarekin eta Nazio Batuen 2030 agendarekin. Itun honen bidez, agendaren 3. eta 11. helburuekiko konpromisoa berretsi nahi dugu. Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea, eta hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea. Ituna, auzolanaren fruitua da eta auzolanean jarraitzea aldarrikatzen dugu. Este pacto vasco por la seguridad vial es el resultado del trabajo compartido por el Gobierno vasco, las diputaciones forales, los ayuntamientos y Eudel, junto a la Fiscalía de Seguridad Vial y los agentes del tercer sector. Hoy adquirimos una responsabilidad y un compromiso ante la sociedad vasca. Según la Organización Mundial de la Salud, 1.300.000
1.350.000 personas fallecen cada año. 1.350.000 personas como consecuencia de un accidente de tráfico en el mundo. Esto es 3.700 personas cada día. Además, los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte de niñas, niños y jóvenes entre 5 y 29 años de edad. La estimación de la Unión Europea es que por cada vida perdida, otras 5 personas sufren lesiones graves que trastocan sus vidas. La tendencia en Euskadi es descendente. El año 2000 fallecieron 218 personas por accidente de tráfico. Este año han fallecido 45 hasta la fecha. Son cifras altas a las que no debemos acostumbrarnos. No debemos hacerlo porque en realidad no son cifras, sino que son personas y familias que sufren. Gaurko ekitaldi honetan sufrimendu hori hobeto ezagutzeko eta ulertzeko aukera izan dugu. Errealitate jasan ezin horrek konpromiso sendoa hartzera behartu du Europa eta mundu osoa. Konpromisoa zifra horiek murrizteko kopuru onargarri bakarrera iritsi arte, hau da, 0ra iritsi arte. 0 helburu horrekin bat egin nahi dugu itun hau sinatuz, 2 helburu oso zehatz partekatuz. 2010 urterako trafiko istripu baten ondorio zildako eta larri zauritutako pertsonen kopurua erdira murriztea, eta errepidean 0 hildako edo larri zauritutako pertsonak izatea 2050 urterako. Gaur, bide segurtasunarekiko, pertsonen bizitzarekiko eta gizarte ongizatea bultzatzearekiko konpromiso hartu dugu sinatzaile guztiok. Hoy hemos tenido la oportunidad de conocer y comprender mejor el dolor que causan los accidentes de tráfico. Esta realidad insoportable ha desencadenado un compromiso firme en Europa y en todo el mundo para reducir estas cifras de forma drástica, reducirlas hasta alcanzar la única cifra admisible, 0. Este es el compromiso al que hoy se suma Euskadi. Este pacto refuerza la apuesta por conseguir la visión 0 con enfoque de sistema seguro. Esta es una postura ética y establece que no es aceptable que los errores humanos tengan consecuencias fatales. Esta visión 0 supone un cambio de paradigma. A partir de ahora, la responsabilidad final de un accidente de tráfico con resultado de persona fallecida o lesionada grave interpela no solo a la persona usuaria de la vía, también a los titulares de las infraestructuras, fabricantes de vehículos, legisladores, operadores del transporte, policías de tráfico o a la administración. En definitiva, esta visión 0 apela a todo el sistema que afecta e interviene en el ámbito de la seguridad vial. Con este pacto compartimos 2 objetivos concretos: reducir en un 50% el número de personas fallecidas y heridas graves como consecuencia de un accidente de tráfico para 2030 y aspirar a las 0 víctimas mortales y personas heridas graves en la carretera para 2050. Este pacto refuerza la colaboración interinstitucional y público-social con las asociaciones que hoy nos acompañan. Asumimos un compromiso compartido con la seguridad vial, la vida de las personas y el impulso de estrategias que promuevan el bienestar social. Este pacto incentiva la movilidad activa y saludable, promueve el transporte público y apuesta por la protección de los colectivos más vulnerables, personas mayores, ciclistas, motoristas, personas con discapacidad funcional, jóvenes, niños y niñas. Bide segurtasunaren aldeko itunak pertsona jartzen du erdigunean. Itunak trafiku istripuen biktimak babesten ditu
eta istripu baten ondoren erantzun eraginkorra ziurtatzen du, laguntza psikologiko, sozial eta legalaren bidez. Gure esker ona adierazten diet erakunde eta elkarte guztiei itun hau landu eta onartzeagatik. Agradezco a todas las instituciones y asociaciones la asunción de este pacto que representa un compromiso tan ambicioso como necesario. Eskerrik asko guztioi eta egun ona izan. Eskerrik asko zuri, lehendakari. Hoy es un día importante por la magnitud del acuerdo alcanzado para mejorar la seguridad vial en Euskadi y alcanzar la visión cero. Mila esker zuen konpromisoarengatik eta egun ona izan.